En esta ocasión os voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es los diversos cambios que ha sufrido el nombre de las cartas previamente, sobre todo previamente a la llegada del tarot Rider-Waite, es decir, cómo se llamaban las cartas antes y cómo han variado sus nombres hasta llegar al tarot Rider-Waite. Esto, por supuesto, no lo voy a hacer con todas las cartas porque todas no han cambiado. Y no me voy a referir tampoco a los cambios posteriores al tarot Rider-Waite porque como hay infinidad de barajas, mucha gente les ha dado el nombre que ha querido. Es un poco una mirada a cómo ha evolucionado el nombre y cómo se relaciona con el significado de la carta. Y dicho esto, empezamos con el loco. El loco, más que cambiar el nombre de la carta, ha cambiado el sentido. En los tarots italianos se llamaba il matto o il mat. En los tarots franceses le mat o le fou. La palabra mat es un poco controvertida, ya que estamos hablando de una palabra que unos dicen que proviene del árabe mat, que quiere decir que se refiere al jaque mate del ajedrez. Habla de alguien que está vencido o en peligro, y otros que es una abreviatura de la palabra matto, loco. En cualquier caso, el loco del tarot de Marsella o el loco de tarots anteriores, sobre todo el del tarot de Marsella, que es el que es más objeto de burla, la palabra matto fu hace referencia más a su estado mental de loco, con una alusión a que es un bufón. Lleva ropas de bufón, pero el loco del Marsella o de tarots parecidos está siendo ridiculizado, humillado, muchas veces está medio desnudo, el perrito le está mordiendo, a veces es un cocodrilo que le muerde, es un personaje el que se hace más alusión a su locura, a su ridículo, a su vergüenza y al hecho de que está mal de la cabeza que otra cosa, mientras que el loco del Rider-Waite vemos aquí que está vestido más elegante, sin dejar de ser ropa de bufón, es más elegante, el personaje es más elegante, más distinguido, el perrito simplemente le ladra, y la palabra fool, que sigue significando loco o bufón, tiene la matización de tonto, es decir, de persona inocente, ingenua, que no sabe de la vida, que tiene que aprender. Es mucho más suave la visión del Rider-Waite que la visión de tarots anteriores. Eso nos hace pasar al mago. En el mago sí que hay un cambio sustancial en la palabra, que es en italiano la palabra es bagatto o bagatelo, que ya os habréis dado cuenta de que es de donde proviene la palabra española bagatela, es decir, cosa de poca importancia. El nombre de esta carta proviene de dos cosas, de una, que probablemente en el juego de los triunfos el valor del bagatto del mago era muy bajo, y segundo, al hecho de que estamos hablando de un personaje que llevaba una vida popular, humilde, es decir, un artista callejero, un mago callejero, un trilero, un tritiritero, un acróbata, probablemente alguien que engañaba a la gente bastante, y en la mesa tiene los dados, los cuchillos, las bolas, en fin, las herramientas de su oficio, ¿no? Y los vasos también, y la varita en la mano, que más que una varita mágica es una varita de prestidigitador, de mago callejero, mientras que y en francés también usan bateleur, que tiene el sentido exactamente ese. La traducción sería artista callejero, como en el Marsella se llama así, malabarista, equilibrista, trilero, como queráis. Pero en el Rider-Waite, que lo que tenemos es un mago ritual, un wizard, que también se llama, un hechicero, un magician, el nombre refleja eso, que ya estamos hablando de un mago en el sentido místico de la palabra. Y por eso el cambio es tan radical, tanto de palabra, es una traducción que se podría aceptar de las palabras que hemos dicho antes, pero es más específico, es magician. La traducción más correcta en inglés de bateleur sería juggler, que se utiliza en algunos tarots contemporáneos.
pero al escoger la palabra magician Pamela y Arthur Wade han hecho una decisión muy clara de dignificar el personaje, que ya estaba presente en los primeros que escribieron sobre el tarot adivinatorio, como de Teila, pero manifestada claramente en una baraja. Probablemente la primera fue en el Rider-Waite. Con eso pasamos a la sacerdotisa. En la sacerdotisa está mucho más claro el cambio. Conocéis la historia ya, porque os la he contado en vídeos anteriores, de que la sacerdotisa en el tarot de Marsella y en tarots anteriores se llama Papisa. Y os conté la historia de la Papisa Juana, que es un personaje mitológico que no existió, que es una leyenda, que fue una mujer que supuestamente llegó a ser papa, vestida de hombre, se vestía de hombre como un fraile y por su sabiduría alcanzó el solio pontificio, y no fue descubierta hasta que quedó embarazada y en mitad de una procesión pues dio a luz. Eso no pasó, eso no es real, pero es un personaje mitológico. También hay una alusión también al personaje de Manfreda en el tarot Visconti Sforza. Se supone que hay una alusión al personaje de Manfreda. Manfreda fue una mujer de esa familia, emparentada con esta familia, con los Visconti Sforza, que alcanzó una gran fama de santidad y de sabiduría y encabezó, por así decir, una secta. Entonces os fijaréis que cuando la sacerdotisa se llama Papisa siempre hay un matiz de sabiduría en la mujer, pese a las prohibiciones de la Iglesia, mujer perseguida por la Iglesia por su conocimiento, que tiene que vestirse de hombre o que tiene que hacer determinada cosa para que la Iglesia no la castigue por su sabiduría. Este matiz fue el que recogieron después los tarots posteriores, de mujer que guarda el secreto de la sabiduría y tiene que sacrificarse por ello, y llegaron a este personaje que tiene un matiz más pagano, la gran sacerdotisa de High Priestess. Entonces se convirtió en la guardiana del conocimiento y la sabiduría, que es perseguida por ello. Por eso lleva bajo los pies la luna. No es simplemente una alusión a la Virgen María. En el Apocalipsis, ese personaje que se identifica con la Virgen María, que está de parto con la luna bajo los pies, en realidad es la Iglesia perseguida por Nerón, que es lo que quería reflejar San Juan en su época. Entonces ese matiz de mujer perseguida por su conocimiento se convirtió en la gran sacerdotisa en el Rider-Waite. Y eso nos hace pasar también al sacerdote, con el que pasa un poco lo mismo. También se le da un matiz más pagano, que en vez del papa, como en tarots anteriores, el sacerdote se convierte en el hierofante. De hierophant, que se traduce en español normalmente el sumo sacerdote. El hierophant es una figura de la antigua Grecia, el hierofante, el que muestra lo santo o lo sagrado. Así se le llamaba al sacerdote de los rituales de los misterios de Demeter, que no conocemos porque o conocemos muy poco, porque los seguidores y los devotos juraban el secreto de dichos rituales. Eran unos rituales de resurrección, de fertilidad, de esperanza en la otra vida, y el hierofante era el que los llevaba a cabo. Entonces era el guardián de un conocimiento sagrado y de un conocimiento místico. Esto es lo que Arthur Waite ha querido destacar, y por eso ha convertido al Papa, que ese era en las barajas anteriores era el guardián de la sabiduría, de la sabiduría espiritual, el puente entre la tierra y lo espiritual. Lo ha convertido en el hierofante, dándole un sentido más pagano y más místico, sin por ello cambiarle mucho la ropa, porque el personaje sigue yendo vestido de papa. Los enamorados no cambian en los tarots anteriores. Solo he querido reflejar que en tarots no muy posteriores, o bastante posteriores, algunos otros sí,
que yo sepa, en tarots anteriores al Rider-Waite no, pero puedo estar equivocada. Si alguno lo sabéis, por favor, decídmelo. No se le dio este nombre. Los enamorados en tarots posteriores al Rider-Waite, y lo menciono porque está muy relacionado con el significado, se le llama los dos caminos. Un caso sería el gran tarot esotérico de Marie Chugular, que muchos conocéis, pero ese es de los años 70, o sea, es de no hace mucho. Se le llama los dos caminos porque en representaciones anteriores, eso sí, de esta carta, aparece, en vez de esta combinación, el ángel, que también aparece, pero solo que el ángel es Cupido, el ángel y la pareja, aparece un hombre eligiendo entre dos mujeres, el vicio y la virtud, su madre y su mujer. Hay muchas interpretaciones, pero la carta ha sido llamada los dos caminos, por eso, les deux chemins. Y yo, por lo que entiendo, no ha sido en tarots anteriores al Rider-Waite, sino en tarots ligeramente posteriores. Si algunos sabéis si ha sido en tarots anteriores, en variantes del Marsella o algo así, me lo indicáis, por favor. Con eso pasamos a la fuerza. La fuerza, aparte del cambio de orden del que ya hablamos, que en el Marsella estaba en el 11 y todo lo que eso ya lo hablamos, lo podéis ver en otros vídeos, no me voy a repetir. La fuerza, aquí el cambio es, vamos a llamarlo matiz. Esta carta se llama, en algunos tarots anteriores se llama la fuerza, en otros la fortaleza, que no es lo mismo. En inglés sería fortitude. Strength es la fuerza física, la fuerza bruta, vamos a llamarla así. Fortitude es la fortaleza espiritual, es decir, la fortaleza que nos permite resistir los problemas de la vida sin derrumbarnos, aguantar virtuosamente, devolver el bien por mal, no caer en la tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, aquí se la llama strength. ¿Por qué? No está muy claro. Porque eso, pero no es una cosa solo de Pamela y Arthur Waite, sino que también ya estaba en tarots anteriores, en los que además se le ponía como imagen a Hércules con el león de Nemea y con una porra. O sea, no era muy sutil tampoco. Es una línea muy fina entre la fuerza y la fortaleza espiritual. En tarots anteriores, muy anteriores, como el Mantegna, tarots del siglo XIV, estamos hablando del siglo XV, tenemos a la fuerza con una columna rota al lado, que eso es un símbolo de virtud, un símbolo de evocando a Sansón, que rompió las columnas del templo de Jerusalén. Es un símbolo de virtud y de resistencia ante el pecado, no del templo de Jerusalén, del templo de los filisteos, perdón. Entonces, la fuerza y la fortaleza hay una línea muy sutil. A veces es la fuerza espiritual, otras veces es la fuerza física y otras veces es la fuerza de ambas. Es una mezcla de ambas fuerzas. Entonces es un poquito difícil de distinguir el porqué de este cambio. Quizá no fue ni siquiera consciente. El ermitaño es quizá más claro. El ermitaño pasó por una serie de fases, porque él empezó como un símbolo del paso del tiempo y de la vejez y de la sabiduría que la vejez causa. Así que al principio se le dieron nombres tan diversos como el gobbo, el jorobado, il vecchio, el viejo. Lo del ermitaño llegó después. Pero al principio, porque al principio además representaba al padre tiempo, es decir, insisto, al tiempo que pasa. Si alguna habéis visto almanaques del tiempo de vuestros abuelos, calendarios y almanaques del tiempo de vuestros abuelos, habréis visto que muchas veces en estos almanaques y calendarios aparece el año viejo como un viejo y el año nuevo como un bebé, y muchas veces de forma humorística. Es muy habitual representar el paso del tiempo con una persona mayor que evoca al dios Cronos, a Saturno, como queráis llamarlo.
Y por la edad y por la postura, al principio era el jorobado, il gobbo. Y lo mismo también era il vecchio, el viejo. Luego se convirtió en el ermitaño por una evolución hacia que el ermitaño representaba a la persona sabia que se había retirado del mundo, la soledad, la introspección, la alusión a Diógenes, de la que hemos hablado en otros vídeos, que Diógenes era el filósofo griego, Diógenes de Sinope, que vivía como un ermitaño en un barril, que ya hemos hablado de ello, y que no quería la sociedad de las gentes, las despreciaba, era un filósofo cínico. Pues todo eso convirtió al anciano, al anciano padre tiempo, como les llaman los ingleses, el Old Father Time, en el filósofo Diógenes, con su soledad, su rechazo del mundo y su sabiduría. Fue una evolución natural, y esa es la que recogieron, porque esa es anterior al Rider Waite bastante, es la que recogieron Pamela Colman y Arthur Waite. Pasamos al colgado. El colgado es muy rotunda su evolución. El colgado en el original italiano es il traditore, el traidor. ¿Por qué? Porque está colgado de los pies, que era la postura en la que se colgaba a los herejes y a los traidores. Y era una postura infamante, tanto que cuando a alguien no se le podía colgar de verdad porque tenía posición y poder y podía evitarlo, o porque se escapaba por lo que fuera, se le colgaba en efigie y se quemaba esa efigie. Se le colgaba, se le pintaba o retrataba en esta postura y se quemaba. A veces estos actos los hacía incluso la Iglesia, por ejemplo con aristócratas o con gente a la que no podía atrapar y condenar por su posición social, los infamaba. Un caso es Sigismondo Malatesta, un aristócrata italiano que hizo atrocidades y erigió templos paganos, etcétera, etcétera, y que por sus muchas infamias fue quemado en efigie en esta postura en la plaza de San Pedro. La idea aquí proviene de que esta postura es infamante, es vergonzosa. También los mártires se les colgaba así, medio desnudos, para que pasaran vergüenza. Eso era una forma de martirio a los cristianos bastante frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de alguien que es colgado por sus maldades, pero por eso el original de esta carta era il traditore, pero va evolucionando hacia el que es colgado por sus creencias, el que se sacrifica por ellas, el que pasa vergüenza e infamia por ellas. Y ahí es donde, cogiendo esa evolución, Arthur Waite y Pamela Colman llegan a esto, a The Hanged Man, al colgado, simplemente, el hombre colgado, ya está. Queda atrás todo este tema de la infamia y se quedan con ese valor, porque ya vemos que este colgado no es un personaje que esté avergonzado por sus traiciones, sino que está iluminado. Entonces ya ese aspecto de la infamia queda atrás. Y llegamos a la muerte. El cambio de la muerte es muy simple. La muerte, que muchos lo conocéis por ese nombre también, era el arcano sin nombre. En el Marsella, en otros tarot seguramente no, en el Marsella era el arcano sin nombre. Por el tema de que era la muerte y se le tenía un respeto, pues no tenía nombre. Observad este gigante, este Marsella gigante de comas. He cogido porque en otros Marsellas que tengo, pues sí le han puesto el nombre, son ediciones menos fieles. Pero en este tan grande, pues observad que no hay nombre. Es por eso, ¿no? Paulatinamente los tarots posteriores sí van poniéndole nombre a la muerte, y eso es lo que ocurre ahí. Muerte, simple y sencillamente. En inglés es que es un nombre abstracto y no lleva artículo, por eso es muerte a secas, ¿vale? Pasamos a
La siguiente, que no, no la veo ahora mismo, aquí está, sería la torre. La torre, esa sí que ha tenido, probablemente es la que ha tenido más nombres en el mundo del tarot. Se ha llamado la sayita, la flecha. Se ha llamado la Maison Dieu, la casa de Dios, que tiene tela. Se ha llamado la casa del diablo, la casa del diablo. Y se ha llamado foco o fuoco, es decir, fuego. Sayita es por la forma del rayo, que lo veis todavía aquí en el Rider. Es una flecha. Fuoco, no hace falta explicarlo, ahí está el fuego, ¿no? Pero lo demás, Maison Dieu, casa de Dios, hay muchas teorías. Una es que es la de Jodorowsky, quiero recordar, que es la que la torre representa al alma, que es la casa de Dios, y a los tormentos interiores que tiene. Otros dicen que alude a la palabra francesa Hôtel Dieu, hotel u hostal de Dios, que era como se llamaba a los hospitales, porque los hospitales en la época del nacimiento del tarot eran sitios horribles, sin higiene, ya os podéis figurar el siglo XIV-XV, que cómo iba a ser. Y segundo, había esa connotación de que la enfermedad era un castigo de Dios y que se iba allí por la misericordia de Dios a ver si se curaban. Es decir, las creencias de aquellas épocas. Entonces, la idea de que la torre es un sitio de sufrimiento, de padecimiento, de castigo, es la que llevó a esos nombres. Entonces, eso se fue simplificando con el tiempo, todas esas connotaciones se fueron cayendo y empezó a llamársele o la torre reventada de Blasted Tower o la torre a secas, y ahí se quedó. La siguiente carta, que ya sería la última, es el juicio. Esa es muy sencilla de explicar. El juicio simplemente se llamó el ángel, el ángelo, en muchos tarots originarios italianos. ¿Por qué? Porque la preside un ángel, y la idea es que el ángel es el que hace la llamada del juicio final, es el personaje importante, el personaje que se supone que será el arcángel Gabriel, si no recuerdo mal, que será el que llame a los vivos y a los muertos al juicio final. Y como personaje importante que presidía la carta, pues muchas veces a esta carta se la llama, y el ángelo también se la llama Giudizio, pero también se la llama el ángel, simplemente. Y bueno, esto es todo, espero no haberme enrollado mucho y os emplazo para el próximo vídeo. Hasta pronto.